5, 4, 3, 2, 1. Presentamos Entrevista. Una entrevista por Skype. Buenos días, audiencia de Radio Girón, nuevamente con ustedes para traerles información. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con uno de los personajes políticos ecuatorianos de amplísima trayectoria, un hombre conocido en el país, un hombre que durante 40 años ha recorrido todos los vericuetos de la política ecuatoriana. Nos referimos al doctor Gustavo Larrea, dirigente del movimiento político Democracia Sí. Buenos días, doctor Larrea, gracias por aceptar esta entrevista. Sus primeras palabras para la audiencia de Radio Girón. Un gusto estar aquí en Radio Girón, un saludo cordial a los radioescuchas y dispuesto a un diálogo franco, sincero, por el bien del país. El bien del país es lo que nos mueve a buscar respuestas de los políticos, de aquellos que tratan de convencer a las masas de que son una opción válida para el futuro del país, doctor Larrea. Usted lleva 40 años en la política ecuatoriana. Aparte de la política, usted es un intelectual que está permanentemente preocupado de la realidad del país. Cuéntenos algo de esos 40 años y de por qué en la política, doctor Larrea. Bueno, hay formas, y a veces la palabra política es un insulto, es como un agravio, ¿no es cierto? Porque la política está entendida como la politiquería, como la corrupción, como la oferta demagógica, como el yo te ofrezco y busca quien te dé, es decir, todo lo que hemos vivido. Precisamente por esa razón entré yo desde muy joven a la lucha política. Entendida la lucha política como servicio a la gente por causas justas. Y yo me incorporé a la lucha contra la dictadura militar. Esa fue mi primera acción en la vida política. En mi juventud como estudiante. Trabajamos en esa línea, incluso con la consigna dictadura no, democracia sí. De ahí viene el nombre del movimiento Democracia Sí ahora. Y fue una lucha por la democracia, por el respeto a los derechos humanos, por el progreso del país. Y logramos, después de jornadas de lucha importantes de la juventud, cosas valiosas. Por ejemplo, el libre ingreso a las universidades. Antes las universidades eran solo para las élites, y logramos que la universidad se abra para que cientos de miles de ecuatorianas y ecuatorianos pudimos ingresar a las universidades. Muchos de ellos son hoy profesionales gracias a esa lucha. Y ha sido un caminar luchando por las causas de nuestro pueblo, las causas de nuestra patria, siguiendo un legado, porque mi familia viene luchando de generación tras generación. Yo tengo abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, luchando por esas causas, por la reforma agraria, por la entrega de la tierra al que la trabaja, y como parte de ese compromiso, desde muy joven, me incorporé a la lucha social, a la lucha política, entendida desde esa perspectiva de cambio, de transformación, y no de dominación, de sojuzgar a la gente, sino la lucha por la liberación, la lucha por la inclusión social, por superar un Estado racista, excluyente y una sociedad racista y excluyente como la ecuatoriana, para lograr el respeto a la diversidad, a los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos de descendencia afroecuatoriana, por entender que la riqueza de nuestro país está en su gente, en la diversidad cultural, que está en lo que somos como país y no en lo que no somos. Por eso mi rechazo a la política entendida como seguir modelos importados, como creer que
el modelo hay que copiarlo. Nuestro país tiene una ruta trazada por nuestros abuelos y bisabuelas, que es el país de la papa y del maíz, el país del cacao, el país de las rosas. Este país que le ha dado gran parte de la alimentación que actualmente tiene el mundo, el país del chocho, de la quinoa, del tomate, que son productos originarios de nuestra tierra y que muchas veces se ve la agricultura y lo que son nuestras raíces como algo negativo. Yo creo que la fuerza de nuestra nación está en ser lo que es, en ser lo que somos. Esa es nuestra riqueza y no otra. Doctor Larrea, efectivamente lo que usted plantea sintetiza la realidad del país, un país con graves rezagos del maltrato a los indígenas, del desprecio a los pobres. Usted inició, como usted bien lo ha dicho, su formación política a la sombra o a la luz, más bien diría, de su padre, porque su padre fue un político que sirvió al país en el gobierno de Velasco Ibarra, y ya de joven usted se incorporó al MIR, un movimiento de izquierda. Cuenta la historia que ustedes, la familia Larrea, tuvieron que emigrar a Venezuela perseguidos por los militares. ¿Puede contarnos algo de esa experiencia? Porque en su vivencia posiblemente permanece la herida que causa la emigración. Y seguramente nosotros, dos migrantes, querríamos saber cómo vivió una familia de abolengo como ustedes en comparación con lo que vivimos los menos favorecidos que hemos tenido que también emigrar a la fuerza. Bueno, nosotros migramos a la fuerza porque mi padre tuvo que salir del país en la época de la dictadura y migramos sin papeles, fue muy duro, no teníamos nuestros papeles para seguir nuestros estudios. El Estado venezolano nos acogió en el año 1972 y yo tenía 16 años de edad, joven, y tuvimos que obtener documentos a través del propio gobierno venezolano y vivir esa migración, ese proceso de enfrentarse a otra cultura, de no tener la familia cerca, los amigos de la escuela, del colegio, de entrar a una realidad distinta que no es la de uno, a una cultura distinta y trabajar para sobrevivir. Mi padre abrió una librería y en esa librería yo trabajé y estudié por las noches para ayudar a la familia, a la mantención de la familia. Terminé el bachillerato en un bachillerato nocturno y posteriormente seguí trabajando. No pude ingresar a la Universidad Central de Venezuela porque en esa época el cupo para los extranjeros era muy limitado y había que esperar 4 años para poder ingresar a la cola. Así es que entré a la Universidad Católica a estudiar, trabajar y estudiar, y me financié mis estudios. Después mi padre regresó al Ecuador en el año 75, yo regresé el 77, yo me quedé 2 años más en Venezuela, estudiando básicamente y trabajando. Sí, fue una época, diría yo, dura, pero también de grandes lecciones de aprendizajes que me imagino es la vida que nos identifica a mucha gente que nos tocó vivir fuera de la patria. Yo viví 5 años en Venezuela y aprendí a respetar a ese pueblo, a comprender su cultura, a relacionarme con él, a aprender algo de la diversidad, que después me ha servido en mi vida porque he tenido una visión más amplia, que creo que es lo que le pasa a la mayoría de los migrantes retornados al Ecuador, que tienen una visión, desde luego, mucho más amplia de la que tuvieron cuando se fueron, porque se han enriquecido de otras vivencias, de otras culturas, de otra forma de ver el mundo. Y creo que eso enriquece un país. Y bueno, esa experiencia dolorosa es, sí, sin duda lo es, pero también es gratificante volver con bríos al país, volver con ganas. A mí no se me han quitado esas ganas desde muchacho de luchar por las causas justas, de luchar por la gente desposeída, de luchar por la inclusión social, que me parece que hemos avanzado, porque tampoco es que han sido años de desperdicio. Hemos logrado cambios en el país, no suficientes, pero hemos logrado cambios. Yo me acuerdo de joven, yo impulsé el colegio Maca, que fue el primer colegio quichua castellano que funcionó en todos los Andes, un colegio a distancia, semipresencial,
y fue una experiencia hermosa de trabajar en las comunidades indígenas, cuando ir a comer en un salón cualquiera en Cuenca o en Riobamba era imposible porque simplemente a los hermanos indígenas no se les quería servir. Esos cambios ahora son distintos. El pueblo indígena ha ganado espacio y el pueblo afroecuatoriano también. Es decir, la sociedad ahora es un poco menos excluyente que en mi niñez, pero todavía falta mucho para que nuestro país sea una democracia auténtica, una democracia social, cultural, una democracia económica. Tenemos que seguir bregando por construir un país donde podamos vivir juntos en paz y en prosperidad. Doctor, efectivamente, esos cambios que busca la sociedad y a veces busca a tientas en la oscuridad porque depende de sus líderes que no siempre tienen claro el camino a seguir, le tiene a usted en la política por 40 años y usted ha dicho, hemos avanzado, ha habido cambios en el país. ¿Usted tuvo la oportunidad en algún momento de ser colaborador, ser parte de algunos gobiernos ya en su vida política, con gobiernos que desgraciadamente no nos han dejado buenos resultados? ¿A qué se debe que un hombre con la visión que usted nos plantea y que nos dice con claridad lo que necesita el país, a qué se debe que un hombre de su talante haya tenido la mala fortuna de trabajar con presidentes como Abdalá Bucaram, que obviamente el país sabe no nos es de grata recordación, luego con Rafael Correa e inclusive con el actual gobierno? ¿Cómo explicar estas aparentes contradicciones, doctor Larrea? Empecemos por el apoyo con el general Fran Vargas Pasos a la elección de Abdalá Bucaram en un momento en que se enfrentaba a la derecha socialcristiana. Y la mayoría de fuerzas, y no todas las fuerzas de la tendencia de centro hacia la izquierda, resolvimos apoyar a Bucaram. Fran Vargas fue ministro de gobierno, yo le acompañé unos meses como subsecretario, y cuando el gobierno de Bucaram, diría, pasadas 6 meses de gobierno, Fran Vargas renunció a su cartera de Estado y salimos del gobierno. Creo que fue un gobierno que cometió muchos errores y de un afán de enrumbar al país hacia el progreso. Ese gobierno trastabilló en casos de corrupción, tuvo problemas del manejo político, del manejo económico. Y claro, yo en ese momento apoyé a un gobierno frente a la derecha y nos salimos, diría yo, semanas antes de su caída. En el caso de Rafael Correa representó al inicio una esperanza, un sueño de cambio social en democracia, cambio que anhelamos la gran mayoría de ecuatorianos. Ese cambio empezó los primeros tiempos a verse de manera interesante. Se capitalizó la corporación financiera, el Banco de Fomento, empezó a crecer la economía. Y de repente hay un giro político del presidente Correa. El presidente Correa opta por la inversión pública cuando ésta pudo muy bien ser delegada al sector privado. Lo que no se puede delegar nunca es el desarrollo económico. Y esos cientos de millones de dólares, miles de millones de dólares, que debieron ser entregados a la población en crédito para fortalecer las micro y pequeñas empresas y medianas empresas del país, fortalecer a esas 800,000 familias que tienen más de 5 hectáreas y que producen y que requieren crédito, asistencia técnica. No se lo hizo. Se privilegió un modelo de construcción de obra física que a la larga fue despilfarro, corrupción, algo de obra, pero mucho de obras faraónicas que no le hacen bien al país y que son despilfarro. El gobierno cometió errores y yo me separé por eso. Me separé por 2 discrepancias de fondo. La una en materia de política económica. Yo creo que la economía debe servir para multiplicar los panes y el Estado debe facilitar la multiplicación de los panes. Debe ser una autopista de crecimiento económico y no la utilización de la economía para un manejo politiquero. Y creo que ahí se frustraron esas esperanzas de cambio social en democracia. Y por eso pasé a la oposición. En 2011 dirigí la campaña Esta vez no, señor prepotente, cuando planteó meter las manos en la justicia. E igual que la gran mayoría de ciudadanos, fuimos defraudados por un proyecto autoritario y
corrupto que gobernó al país y que implicó grandes retrocesos en materia, por ejemplo, de salud pública. La salud pública en el Ecuador hasta el año 1911 se mantenía con dos áreas de trabajo. La una que era salud preventiva y curativa básica, con una red de subcentros de salud que atendían cada subcentro aproximadamente 800 familias y centros de salud cada 10 subcentros. Esto permitía combatir las epidemias, así se combatió la poliomielitis, así se combatió la malaria, y a salud preventiva. El médico estaba más cerca de la comunidad, los chicos, los niños iban a vacunarse en el subcentro de salud. Ese sistema se destruyó y se privilegió exclusivamente el área hospitalaria, porque ahí estaban los grandes negocios, las grandes construcciones, y no entender que la salud preventiva y curativa básica es fundamental. Ahora en la pandemia eso se revela con absoluta claridad. El otro gran retroceso fue en materia educativa. Nuestro país había logrado una educación laica, gratuita, con un bachillerato diversificado y técnico, con los colegios de artes y oficios, donde los jóvenes salían con un oficio. Eso se destruyó desde el año 2009 y ahora tenemos cientos de miles de jóvenes que terminan el colegio y no les sirve para nada. Es decir, no pueden ingresar tampoco a la universidad porque se restringió el ingreso de los jóvenes a la universidad con el examen 0H0. Y en vez de abrir la universidad para, por ejemplo, que los migrantes puedan estudiar online, se cierra la universidad. Eso es un retroceso. Aquí hay que caminarlo desandado, los desandados por el gobierno de Correa, y que este gobierno no ha tenido el sentido de urgencia de atender esas tareas. Yo no he sido parte de este gobierno, no lo voy a hacer. Yo apoyé la consulta popular de febrero del 2019 para que el país le quite las manos a la justicia que había metido Correa sus manos ahí, para que haya independencia y funciones del Estado, para que la reelección no sea indefinida, sino por un solo periodo, para que no se haga minería en fuentes de agua y en parques nacionales y áreas de reserva. Y por eso no solo apoyé, sino que de alguna manera me caminé todo el país, visité las 24 provincias trabajando por el sí, porque creo que había que darle un vuelco al país. Sin embargo, las tareas y el sentido y el no sentido de urgencia que el gobierno nacional ha tenido no han permitido impulsar y profundizar la reforma política, ir hacia la reforma educativa. No es posible que la educación no esté alineada a la vida económica de los pueblos. Nosotros producimos y tenemos 120,000 agricultores en el área del banano, aproximadamente 100,000 en el área de hortalizas, tenemos 30,000 en cacao, 30,000 en banano, 21,000 en flores, y no tenemos una educación alineada a la producción. No hay un bachillerato técnico en camarón, en atún, en banano, en papa, en hortalizas, en fruticultura, menos en agroindustria. Entonces las universidades no están orientadas a fomentar la producción y a convertirse en ejes del desarrollo económico. Y creo que eso es lo que hay que, diría yo, reformar con sentido de urgencia, y no se lo ha hecho. En ese sentido, yo no he sido parte de este gobierno, como les señalo, con absoluta claridad. El correísmo ha tratado de decir que todo lo que hace el presidente tiene que ver con lo que yo hago, pienso. No, si yo hubiese sido parte de este gobierno, hubiera impulsado la reforma educativa, la reforma del sistema de salud pública, hubiera impulsado una reforma económica para construir una autopista de crecimiento económico. Y hubiera orientado el futuro desde nuestras raíces. Hubiera orientado la economía hacia ser el país del chocolate, no del cacao. Nosotros, en el Ecuador nació el cacao, imaginemos, Suiza le exporta al mundo cerca de 30,000 millones de dólares en chocolates. Nosotros le exportamos al mundo 800 millones en cacao. ¿Cuándo deberíamos industrializar el cacao? Industrializar las frutas, venderle al mundo compotas de frutas dulces, de frutas de helados, de frutas, chocolates rellenos de frutas. Es decir, aprovechar lo que tenemos y no inventarnos tonterías de modelos exitosos en otros contextos históricos. Querer hacer a nuestro país competitivo en inteligencia artificial, eso es una tontería. Nuestro país tiene raíces y es desde esas raíces que construyes el futuro. Y yo seguiré luchando, no porque luche por ocupar un puesto público, sino ya lo hubiera ocupado. Lucho porque creo que hay que transformar el país y lo haré hasta el último día de mi vida. Más allá de ocupar o no una función pública, yo no peleo por ocupar una función pública, yo peleo, lucho día a día porque creo que es posible construir una patria digna para todos.
Doctor Larrea, en esa lucha por los cambios que usted enuncia, usted fundó un partido político, un movimiento político, Democracia Sí, y usted ha dicho el nombre viene de aquel eslogan que usted de joven, con otros jóvenes luchadores ecuatorianos, resistieron a las dictaduras cuando decían Democracia Sí. Obviamente su movimiento refleja todo lo que usted piensa, todo lo que usted concibe como sano y positivo para el país. ¿Hacia dónde aspira llevar Democracia Sí al país en el hipotético caso de que su candidato, que asumimos será usted, para la presidencia de la República en el 2021 alcance el poder? A ver, ese es un tema que lo resolverá nuestro movimiento en agosto. No creo que el tema electoral sea un tema prioritario, creo que el tema prioritario en nuestro país ahora es salvar vidas, es garantizar que la población pueda alimentarse, es trabajar con las canastas solidarias y llegar a las familias con alimentos. Creo que esas son las prioridades del momento. Nosotros resolveremos el tema electoral en su momento, no creo que ese sea el momento actual, pero más allá del tema electoral, también en el tema electoral, pero más allá de ello, nosotros creemos que hay que construir un modelo económico basado en la huella que dejaron nuestros abuelos y bisabuelas. Esa huella es esta hermosa y rica diversidad productiva que tiene el Ecuador, su diversidad cultural, su potencialidad enorme, su riqueza está en lo que somos y creemos que hay que ir hacia el futuro desde nuestras raíces, incorporando valor agregado a la producción, multiplicando los panes, yo le decía, creando una autopista de desarrollo económico y de erradicación de la pobreza. Creemos que lo fundamental en nuestro país es erradicar la pobreza y llevarle al Ecuador al desarrollo. Y para llevarle al Ecuador al desarrollo tenemos que partir de lo que somos, no de lo que no somos, de nuestro pueblo, de tener orgullo de nuestra abuela negra y nuestro bisabuelo indio, de no sentir vergüenza de ser ecuatoriano, sino orgullo de ser ecuatoriano. Y ese orgullo tiene que ver con lo que somos, con lo que producimos. Nosotros le dimos al mundo la papa. Imaginemos lo que los franceses tienen como comida nacional la papa. Los rusos tienen su trago nacional, el vodka de papa, que es ecuatoriano. El maíz nació en estas tierras. En estas tierras nació el cacao, nació el chocho, nació la quinoa, nació el tomate. Los italianos tienen el tomate como alimento nacional y es Made in Ecuador. Es decir, este país hermoso que ha sido irrespetado por sus élites, que no han entendido lo que somos, debe proyectarse hacia el futuro. Una democracia económica con pleno acceso a crédito, una educación orientada a multiplicar la producción, a mejorar las condiciones de vida, una educación desde luego en valores, pero adaptada a la realidad de cada parroquia del país, educación técnica. Por eso hay que hacer esa reforma educativa de manera urgente. Y una reforma económica. Creo que ese es el planteamiento nuestro, incluso para salir actualmente de esta crisis que nos deja la pandemia, pero no solo la pandemia, la crisis que nos dejó un gobierno irresponsable que despilfarró plata. Tenemos una crisis económica y tenemos una crisis social. Y para hacer frente a esas tres crisis necesitamos un proyecto de futuro y un acuerdo por la patria. Un acuerdo donde depongamos posiciones dogmáticas y sectarias, donde depongamos el dogmatismo radical, igual que las posiciones neoliberales que quieren volver al país al siglo XVI y que dicen que los que más ganan no deben aportar sino voluntariamente, ¿no? En una democracia y en un Estado desde el siglo XIX. Es decir, se es solidario pagando impuestos, se es solidario cuando se paga impuestos para que haya acceso a la educación, a la salud pública, para que se contribuya con el país en el cual hacen, y está bien que hagan negocios, pero que aporten con sus impuestos. Ahora hay un debate, justo el día martes 12 hay un debate parlamentario para discutir una ley, y es lamentable que haya fuerzas políticas que le nieguen al país la solidaridad y la unidad, que crean que este es un momento de hacer politiquería y campaña electorera. Este no es el momento para hacer campaña electoral, este es el momento de la solidaridad y de la unidad.
Y ser solidarios implica que el que más tiene más aporta. Pues. Si alguien ganó el año pasado $1 millón de utilidad que no va a incidir en el capital de esa empresa, en el capital operativo, sino que son sus utilidades que se llevan, que aporte el 5%, es decir, que $50,000 para quien ganó 1 millón, o 500,000 para que él ganó 10 millones, o 5 millones para el que ganó 100 millones, que hay ecuatorianos que el año pasado ganaron 100 millones. Sí, ¿por qué no aportar? ¿Por qué oponerse a eso? ¿Por qué creer que la solidaridad se expresa en la caridad? Mire, en estos 60 días, ¿cuánto ha aportado la empresa privada solidariamente? $30 millones. Si tuvieran que pagar el 5% de impuestos extraordinarios por la crisis a aquellas empresas o personas que han tenido utilidades de más de $5 millones, tendríamos una recaudación de $700 millones que serviría para apoyar a los que menos tienen, para reactivar a la micro, pequeña empresa que ha sufrido una crisis devastadora, porque no tienen plata para pagar el arriendo, mantener sus negocios. Es decir, esa actitud no solidaria de sectores de la oligarquía ecuatoriana es una estupidez. Es querer volver al país al siglo XVI, al siglo XV, creyendo que la caridad soluciona los problemas, que la salud pública es un problema de caridad. La salud es un derecho y el Estado tiene que garantizar la salud desde el nacimiento de los ciudadanos hasta su muerte. Y para eso no es un problema de caridad, es un problema de funcionamiento del Estado y de cumplir la responsabilidad social, tanto de los empresarios como de los trabajadores. También quiero decir una cosa, para aquellos trabajadores que menos tienen y para los que no tienen ni siquiera trabajo. Es decir, los que no tienen ni siquiera trabajo no pueden aportar, pero alguien que tiene un salario, y no digo un salario básico de $500, pero alguien que gana más de $2,000, ¿qué problema es que contribuya con $50 mensuales? Le va a hacer menos pobre, tiene que bajar un poquito el consumo nomás. Es decir, una mentalidad cicatera, sin generosidad, de líderes que han perdido la noción de para qué estamos aquí. Estamos para empujar el país, no para aplastar el país. Y en una crisis que pone en peligro la supervivencia de nuestra patria, todos tenemos que arrimar el hombro, con generosidad, sin ser miserables. Es decir, no es el momento de cerrarle la puerta a nadie, es el momento de abrir los brazos y ser generoso. Los que tienen mucho con mucho y los que tienen poco con poco. Así nos enseñaron nuestras abuelas y abuelos. Yo me acuerdo de niño en mi barrio, cuando había una familia que atravesaba por problemas económicos, mi abuela me decía, vamos, mijito, hay que ayudar a esa familia, llevándole una ayuda económica. Yo creo que esa generosidad que nos enseñaron nuestros abuelos y abuelas debe ser la generosidad que tengamos nosotros como principio de vida. Doctor, efectivamente usted ha mencionado lo de la pandemia y esto está desnudando los distintos descuidos que ha tenido tanto esta administración y que son además el arrastre de administraciones anteriores. A su criterio, ¿cuál es el mayor error que ha cometido el gobierno actual y cuáles son los errores que comete la empresa privada con los líderes empresariales que se niegan a ese gesto de solidaridad que usted bien alude? Yo creo que su principal error es este, es decir, no comprender que este es un momento de solidaridad, que el Ecuador, a diferencia de otros países de América Latina y del mundo, que tenían ahorros, que los ahorros del expresidente Correa los despilfarró y destruyó el PEIREP, que teníamos ahí cerca de 4,000 millones de ahorros, que si se hubiera mantenido, tendríamos ahora más o menos 15,000 millones en ahorros y no los tenemos, porque él dijo, los ahorritos no sirven, los ahorros sirven a alguna familia y a un país. Y ese fue un error grave que él cometió. Y creo que en este momento no estamos en condiciones como país de ayudarles si es que no hay ayuda de todos, si no todos arrimamos el hombro. Yo creo que ese es el principal error que cometen algunos dirigentes, no todos, hay muchos empresarios que entienden que hay que tener una actitud solidaria y están dispuestos a contribuir. Creo que el error del gobierno fue su falta de sentido de urgencia. Un gobierno de transición, sí, pero debía tener sentido de urgencia. Quedan pendientes la reforma educativa para alinear la educación con la formación en valores humanos y alinear la educación con la producción. No es posible que en nuestros cantones la educación no sirva para nada. La educación debe tener sentido y debe estar vinculada estrechamente a lo que somos como nación. La reforma de la salud
para recuperar el tiempo perdido y mejorar nuestro sistema de salud preventiva básica y salud curativa. Necesitamos una reforma económica de fondo. El Estado ecuatoriano debe ser un Estado eficaz, ágil, un Estado que garantice el derecho a la salud, que garantice el derecho a la educación, que garantice la seguridad, pero no puede ser un Estado despilfarrador, tiene que ser un Estado austero, un Estado donde todos los contratos sean transmitidos en vivo, donde todos los ciudadanos tengan acceso a la contratación pública, porque la luz impedirá la corrupción y no la buena voluntad de nadie, sino la luz. Y esa luz es muy fácil. Todos los contratos deben ser públicos. Se acabó en los contratitos secretos. Debemos acabar con esa tontería. Faltó sentido de urgencia para hacer esas reformas. Sin embargo, creo que este es un momento de unidad. No es el momento de golpear a nadie ni excluir a nadie. Es un momento de generosidad, no solo económica, sino humana, de darnos la mano. Y este gobierno debe terminar su periodo y debe hacerlo lo mejor posible. Como ciudadano y como dirigente político, critico al gobierno, pero también digo, no es el momento de hacerle el juego al golpismo impulsado por el señor que planteó dar un golpe de Estado y entregarle el poder a Glass, dar un golpe de Estado y entregarle el poder a Nebot, ¿no? Eso es una tontería. Este gobierno tiene que cumplirle al país. Este gobierno está obligado a hacer cambios en materia de política económica, urgentes. Está obligado a atender la peor crisis sanitaria de nuestra historia. Y en ese sentido, los ciudadanos y las fuerzas sociales y políticas tenemos que arrimar el hombro. Arrimar el hombro, doctor, significa pensar en que la solidaridad es el camino. Pero esto nos enfrenta a esta vieja dicotomía de la izquierda y la derecha. Cuando hablamos de empresarios que no toman conciencia de que debemos ser solidarios en momentos como este especialmente, es lo que dificulta que todos nos comprometamos en la construcción del nuevo país. Y la derecha que obviamente si fuese posible iría hacia el siglo XVI, hacia el siglo XVII para recuperar más privilegios aún. ¿Cree usted que en este momento debe desaparecer esta dicotomía y debemos tener políticos que nos planteen cosas reales? ¿Existirá algún momento en el Ecuador un político que con toda honestidad diga al pueblo ecuatoriano: yo les ofrezco sangre, sudor y lágrimas, como dijera el inglés Winston Churchill cuando tiene que sacar a un país de una crisis como aquella de la Segunda Guerra Mundial? ¿Habrá un ecuatoriano valiente, un político valiente que en algún momento diga la verdad, eso que usted dice? El Ecuador es un país de las papas, de las cebollas, del cacao, del banano. No tenemos que importar ideas, tenemos que tener un criterio propio, forjar una manera propia de hacer política y también de desarrollarnos económicamente. Pero ¿habrá en el Ecuador un político valiente que se olvide de esta dicotomía y que nos plantee verdaderas soluciones basadas en el sacrificio de todos, en el trabajo de todos, en sangre, sudor y lágrimas para construir un Ecuador mejor? Yo creo que no solo uno, yo creo que hay decenas de miles, cientos de miles de ecuatorianas y ecuatorianos, de familias ecuatorianas, que tenemos la buena voluntad de aportar a construir un país mejor. Y creo que hay que juntar esas voluntades. No se trata de un Mesías Salvador. Ya vivimos los salvadores y no digo la palabra, las tonterías que hicieron, para no decir otra palabra. Dígalo nomás, doctor, dígalo. La gente quiere escucharle a usted como sabe entenderlo el pueblo. Ya, pero creo que por respeto al pueblo mismo, las tonterías que han hecho. No se trata de eso. Se trata de sumar fuerzas, de sumar energías, de sumar capacidades de inteligencias. Este país la sacamos juntos, no la saca un caudillo que se cree iluminado. La sacamos trabajando todos, con pasión, con amor, con alegría. No la vamos a sacar desde la soberbia, desde la vanidad. La vamos a sacar desde la humildad, que es una característica además nuestra como ecuatorianos. Y creo que en esa línea lo que hay que es sumar fuerzas, sumar voluntades y desde luego formar un equipo de gobierno con esos ideales de transformar el país. Y como bien señala usted, es decir, nos va a tocar un periodo de sangre, sudor y lágrimas. No podemos ofrecer el paraíso terrenal si no lo construimos. Tenemos que construir el paraíso terrenal y llamarle a la gente a construir el futuro. Desde nuestras raíces construyamos
construyamos ese futuro de dignidad para todos. Creo que ese es el llamado fundamental. Y creo que ahí hay que arrimar el hombro. Con pasión, desde luego, con entrega, con fuerza. Yo creo que la desidia, el oportunismo, la demagogia, la vanidad, no le hacen bien al país. Y creo que tenemos exceso de vanidosos, prepotentes, malcriados, que en definitiva creen que somos borregos. Esta es una nación de ciudadanas y ciudadanos nobles, honestos. Hay corrupción, desde luego que la hay. El hecho de que la contratación pública sea secreto es una tontería, debe ser pública. Y creo que hay cosas que hay que solucionarlas así de simple y así de profundo a la vez, porque es una actitud de vida. Y creo que esa actitud de vida es la que nos debe animar para transformar nuestra nación. Y creo que esa es la tarea fundamental que debemos emprender para superar la peor crisis de nuestra historia. Usted ha mencionado el tema de la corrupción. ¿Es la corrupción un hecho ontológico en los políticos ecuatorianos? ¿Es un problema cultural o es más bien la actitud y la conducta de unos pocos que vivamente hacen uso indebido del poder? Yo creo que hay una cultura que dice el Estado es un botín y cuando se llega a él hay que usar ese botín. Y hay esa cultura en un sector social del país, lamentablemente. Y creo que es un sector minoritario, pero es un sector que se infiltra, que se mete. Y hay corrupción a nivel alto, muy alto, también hay a nivel medio y también hay a nivel bajo. Y creo que hay que tomar correctivos de fondo. Y claro, la educación sirve para modificar conductas en el mediano y largo plazo. Y nosotros tenemos una cultura solidaria, una diversidad cultural, pero en esa diversidad la honestidad es parte de esa cultura. Pero hay una subcultura, la subcultura de la viveza. Es decir, ¿por qué es que no haces esto y te llevas lo del otro? Esa cultura de aprovechar del otro, ¿no? De servirse del otro, de usarle al otro. Y esa cultura hay que desecharla, hay que derrotarla. Pero hay mecanismos para hacerlo. Y creo que uno de ellos es que la contratación pública sea en línea, abierta. Hay que hacer una modificación a la ley. Aquí se inventaron una cosa genial para aprovecharse de los recursos públicos, que era la contratación antes la hacía cada entidad, un ministerio contrataba, el otro también, era descentralizada. Se les ocurrió que no, que para controlar la corrupción había que centralizar. Y lo que hicieron es centralizar la corrupción. Absurdamente, la contratación pública no es pública. La contratación tiene que ser pública obligatoriamente. Todas las instituciones en Internet para que cualquier ciudadano averigüe qué compraron, en cuánto compraron y cómo hicieron el proceso contractual. Porque claro, una empresa vende y es legítimo que una empresa tenga una utilidad por su negocio. Lo ilegítimo es que se pongan sobreprecios y se paguen coimas para ganarle al otro concursante. Y en ese sentido, lo mejor es el ojo de todos, es la luz. La luz revela la oscuridad de sus negocios que se hacen debajo de la mesa. Y creo que esa es fundamentalmente una respuesta sencilla, simple y contundente. Estudiosa Radio Girón presentamos un programa más de información desde Danbury, Connecticut, conducido por el señor Wilson Hernández. Llegamos gracias al gentil auspicio de Tienda Ecuador, La Mitad del Mundo Restaurante, Villas Autorreparación y Radio Girón.